Buenas tardes, queridos hermanos, aquí estamos otra vez, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy seguiremos en el libro de Éxodo, capítulo 28. Comenzamos este capítulo, estamos viendo todavía todo lo relacionado con el tabernáculo. En el último estudio, para refrescaros un poquito la memoria, estuvimos viendo algunas partes del tabernáculo, como el altar de bronce, el atrio, el aceite para las lámparas, la lámpara, el candelero que había dentro del tabernáculo. Y hoy vamos a hablar de las vestiduras de los sacerdotes. Todo esto tiene significado. Tenemos ahí mensaje del Señor para nosotros, así que bueno, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde y qué podemos aprender. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que nos guíe. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos también hoy en tu nombre, abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz, guíanos y enséñanos, Señor, en este libro de Éxodo, que podamos aprender y recibir algo de lo que tú quieres darnos. Estamos preparados, hemos dispuesto nuestro corazón y nuestro oído para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, porque no siempre es fácil. Queremos despojarnos de prejuicios, de influencias de este mundo, de pensamientos personales y quedarnos en tus manos, en el Espíritu Santo, que Él sea quien nos guíe y nos enseñe todo. Danos sabiduría y te pido una bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos, esto está un poco desenfocado, ¿verdad? A ver si enfoca moviendo así el zoom un poquito, sí, ahora. Mejor, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estáis? Estamos ya viernes 9 de febrero, así que ya tenemos otro fin de semana por delante. Pasa el tiempo muy rápido y nosotros seguimos ahí perseverando en las cosas del Señor. Como dije, vamos a volver a Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 28. Podéis ir preparando el texto porque vamos a ver ahí las vestiduras de los sacerdotes. Y en el chat en directo tengo ahí a Benito, dice buenas noches a todos mis hermanos. A Beatriz, buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, contenta de volver a escuchar la voz de Dios. Un abrazo, amada familia en Cristo Jesús. Miguel Torres dice, Dios lo bendiga, pastor Víctor y hermanos todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en vuestros corazones. Hoy me apercibí de la hora, contento de estar nuevamente juntos, unidos en un solo espíritu. Gracias, pastor, por este esfuerzo de llevar la enseñanza bíblica. Ayer Miguel llegó tarde porque lo sorprendimos con el horario. Pero bueno, lo bueno es que se puede ver en diferido, siempre mejor en directo, ¿no? Porque así interactuamos más, pero la ventaja es que se queda todo ahí grabado y me alegro de que hoy puedas estar en directo. Manuela Solís, buenas tardes, pastor Víctor, que el Señor Jesús lo bendiga, pastor, y bendiciones para todos los hermanos. Para los hermanos, dice ahí. Y Fabiana, buenas tardes, querido pastor y hermanos, amados y unidos en nombre de Jesús, bendiciones y abrazos. Y Fabiana dice, feliz con este horario porque lo puedo ver en vivo. Bueno, pues me alegro de que podáis estar por ahí. Este horario es solo ayer y hoy, Fabiana, porque es por cuestiones de seminario y de otras actividades que tenemos que buscar la combinación. Mañana sábado, domingo, lunes, volvemos a las 9 de la noche. El martes son 8, una hora antes, no las 9. Y durante el resto de la semana seguiremos también a las 9. Os lo combináis como podéis, es difícil, claro, siempre que el horario se adapte a cada uno, pero bueno, ahí agradezco también vuestro esfuerzo de poder a veces estar siempre presente, siempre que podéis en directo, que es mucho mejor. Vámonos a Éxodo capítulo 28. Estamos viendo todo lo relacionado con el tabernáculo. Esto tiene unas enseñanzas importantes para nuestra vida porque todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y el templo, recuerda que el Señor nos ha llevado a esta coincidencia de estar estudiando por un lado la serie de Éxodo y coincidió estar ahí viendo el tabernáculo y por otra parte la vida de Salomón y coincidió que estamos ahí hablando del templo. En el Señor no hay coincidencias. El Señor nos lleva a las palabras que Él quiere decirnos en todo momento. Y como digo, todo esto tiene que ver con nuestra vida porque ahora, en el tiempo de la Iglesia, somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Así nos enseña ahora el Nuevo Testamento. Entonces todo lo que tenía que ver con el tabernáculo tiene que ver con nosotros ahora.
Y acerca de los sacerdotes y las vestiduras sacerdotales también hay mucho que tenemos que aprender, porque también en el Nuevo Testamento dice que el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Ahora también nosotros ejercemos de alguna forma, según la Biblia nos enseña, un sacerdocio. Vamos a ir leyendo por partes. Este texto es largo, el capítulo 28, y vamos a ir resaltando estas enseñanzas. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Éxodo 28, 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Bueno, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. El sacerdocio de Israel no se ganaba por el esfuerzo, por méritos personales, por que uno tuviese unas cualidades y mucho menos influencias. El sacerdocio en medio del pueblo de Israel no se podía conseguir por medio de ambición, esfuerzo o que uno aspirase a conseguir eso. Solamente se podía heredar por derecho de nacimiento. Uno debía de nacer dentro de una familia de sacerdotes. La tribu de Leví es la tribu escogida, para que de ahí salgan los sacerdotes. La historia se remonta a ese momento en el que cuando el pueblo se rebeló contra Dios, Moisés preguntó quién estaba de parte de Dios y solamente la tribu de Leví se puso de parte de Dios. Pero ahí se señaló a una familia. Todavía no tenemos a la tribu de Leví seleccionada, pero ya está ahí la familia de Aarón como los encargados de ejercer el sacerdocio. O sea, en cualquier caso, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes que ejercían en el tabernáculo o en el templo, después más adelante, tenían que ser de un linaje, tenían que venir de una familia o, como hemos dicho, después más adelante veremos, de una tribu, la tribu de Leví. Así como para ser rey tenías que ser de la tribu de Judá. Esas eran las condiciones para poder ser sacerdote, para poder ejercer como rey. O sea, no es porque tú anhelases yo quiero ser sacerdote, entonces lo podías conseguir. Hay otra perspectiva, otra línea distinta, que es otro tipo de sacerdocio. La Biblia le llama sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y aunque hoy no vamos a entrar demasiado en ese tema, pero sí mencionarlo ante las dudas de que alguien dice, ¿no?, por ahí, porque ahora en el Nuevo Testamento todo esto cambió y el pueblo de Israel tiene que entender que hay un nuevo sacerdocio que no está sujeto al linaje. ¿Y cómo lo van a entender? Bueno, pues con referencias del Antiguo Testamento. Entonces ahí en la carta a los Hebreos, Pablo enseña acerca de esto, se nos muestra que Jesucristo es sacerdote. El Mesías, el Cristo, vino como rey, vino como sacerdote y la primera vez que vino como siervo sufriente. En Jesús se cumplían los tres grandes ministerios: profeta, sacerdote, rey. ¿Y cómo puede ser Cristo rey, sacerdote y profeta? Profeta no está sujeto a ninguna dinastía. Cualquiera podía ser escogido como profeta, incluso si tú no eras israelita de nacimiento, hebreo de razas, un gentil podía ser profeta. Simplemente Dios decidía quién escogía como profeta. Pero sí hemos dicho que para ser rey tenías que ser de la tribu de Judá, y Cristo cumplía ese requisito porque Él es descendiente directo del rey David. Él es de la tribu de Judá. Pero si es de la tribu de Judá no puede ser de la tribu de Leví, que es la otra condición para ser un sacerdote. Él no era levita, era de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo ahora el Nuevo Testamento nos muestra a Jesucristo como sacerdote? Y entonces está ahí el argumento que el Nuevo Testamento nos da, porque hay un sacerdocio superior al del linaje, que es el sacerdocio de Melquisedec.
del orden de Melquisedec. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Quién era Melquisedec? Pues Melquisedec, dice la Biblia, allí en Génesis se nos habla de eso, que era sacerdote del Dios Altísimo. Si estamos hablando de los tiempos de Abraham, entonces evidentemente no existía la tribu de Leví, tampoco la familia de Aarón, así que no podíamos estar exigiendo que un sacerdocio se ciñera a una tribu, porque no existía. Eso va a venir posteriormente. Pero el sacerdocio ya existía. O sea, hay un sacerdocio que existe aún por encima del requisito de ser de una tribu específica, de un linaje, de una descendencia. Y dice que Abraham, en una victoria contra unos enemigos, le dio a Melquisedec los diezmos de todo el botín que consiguió. Entonces ahí se menciona ese sacerdocio que la Biblia lo contempla como superior al linaje. El orden de sacerdocio de Melquisedec era superior. ¿Por qué? Porque como antes dijimos que pasa con los profetas, en este caso el sacerdote también es alguien a quien Dios escogía, según su corazón, según... ¿Por qué después entonces esto se queda limitado a un linaje? Podría haber seguido así, que fuese Dios quien mostrase quién iba a ser el sacerdote, pero entendemos por lo que la Biblia nos enseña que era una cuestión de orden. Como antes dijimos, la tribu de Leví se desmarcó de las otras tribus cuando se volvieron en contra de Dios con idolatría. Hubo un momento en el que Moisés retó al pueblo, actuó muy duramente Moisés y puso una condición: quien quiera servir a Dios, que decida. Cualquiera de vosotros que quieran estar de parte de Dios, que se pongan aquí conmigo. Y dice allí el texto que solo la tribu de Leví fueron los que dieron el paso y dijeron: nosotros estamos con Jehová. ¿Y los demás? O sea, ¿te suena eso? A mí me suena absurdo. El pueblo de Dios, y se lo tuvieron que pensar: ¿de parte de quién estamos? ¿De Dios o estamos con Dios o contra Dios? Y solo los levitas dieron ese paso. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser, no? Pero en base a esa reacción de Leví, que no eran perfectos, ni mucho menos, venían también como otras tribus arrastrando sus pecados y sus problemas, pero en ese momento, en un momento decisivo, fueron los únicos que dieron el paso y dijeron: nosotros estamos con Jehová. Y entonces es cuando Dios dijo que esta tribu serían los encargados en ministrar en su casa y en ocuparse de las cosas que tenían que ver con la liturgia, la intercesión ante el pueblo, los sacrificios, todo esto. Entonces es una cuestión más de orden, una cuestión que tiene este principio, una enseñanza que va a ejercer aquel que decide: cuenta conmigo, yo estoy de parte de Dios. Leví hizo eso. Y por otra parte, pues las tribus estaban organizadas. Cuando Josué va a repartir la tierra, esto sucederá más adelante, aún estamos aquí en Éxodo, en el peregrinaje por el desierto, Josué va a repartir la tierra entre todas las tribus, menos los levitas no van a tener su porción de tierra, porque allí dice: Dios mismo es su herencia. Ellos ministran en medio de las otras tribus. Alguno podría pensar: vaya, qué mala suerte, se quedaron sin tierra. No, al contrario, toda la tierra era de ellos, porque ellos ministraban en medio de las otras tribus. Y lo mejor de todo es que su herencia no era un pedazo de tierra, era Dios mismo. Su herencia era Dios y las cosas de Dios. Pero estamos aquí en Éxodo 28 y aquí fue seleccionada una familia, Aarón. Aarón es escogido para que él y sus hijos se conviertan en los primeros sacerdotes que van a ejercer en el tabernáculo. Después vendrán más sacerdotes, pero de momento ellos son los que van a representar a Dios delante de los hombres. Ellos son los que encargados de traer los sacrificios, de administrar todas las cosas que hay dentro de la casa de Dios. Entonces, como hemos dicho, el sacerdocio no se conseguía por méritos. Ya ha quedado establecido que es Dios quien señala a quiénes van a ser los sacerdotes. Entonces el sacerdocio no era un lugar para la ambición o la vanagloria. No se entraba a ella por medio del llamado del líder, de un mérito, de una familia influyente. No es porque Aarón era una familia rica, influyente. No, era por el llamado de Dios, por invitación de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, nuestro sacerdocio también no es que se gana
por méritos personales. Nos convertimos en sacerdotes de Dios en el momento de creer en el Señor. No es porque uno tiene más méritos que otro consigue el sacerdocio. Dentro de la religión cristiana, tú sabes que en un momento dado, dentro de la historia de la Iglesia, surgió ese concepto de sacerdote que a día de hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana continúa conservando. Entonces ahí dentro del clero, aquellos que decidían de una forma, vamos a decir así, profesional, servir en la Iglesia, había unos que eran reconocidos como los sacerdotes, de alguna forma emulando aquello que en el Antiguo Testamento se hacía. Pero la enseñanza del Nuevo Testamento ya no es esta, sino que cualquiera de los que creen en el Señor, todos los que han creído en el Señor, mejor dicho, todos se convierten en sacerdotes. En Primera de Pedro 2.5, por ejemplo, hay muchos textos para ilustrar esto, pero ahí dice: vosotros también, y está hablándole a todos los creyentes, vosotros también, como piedras vivas, aquí se está utilizando la idea, la metáfora de un edificio, del cual Cristo es la piedra angular, la piedra principal, sobre la cual todos los demás, todos nosotros somos edificados, y se utiliza esa figura de que todos somos piedras vivas, que somos edificados sobre la piedra principal que es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, todos los creyentes, sed edificados como casa espiritual y, mira lo que dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, todos nosotros ejercemos un sacerdocio, y es un sacerdocio santo. Ya no sacrificamos animales. ¿Qué ofrecemos como sacrificio? Sacrificios espirituales. Por ejemplo, la adoración y la alabanza es un sacrificio espiritual para Dios. Ya no se derrama sangre. Cristo ya derramó su sangre una vez y para siempre. Entonces ahí en el versículo 2 hemos leído: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Las vestiduras sacerdotales eran hechas con este propósito, para honra y hermosura, ya que había en sí mismo el hecho de ser sacerdote, hay algo glorioso y hermoso, el hecho de decir yo sirvo a Dios, Dios obra a través de mí en favor del pueblo, yo soy quien presenta ese sacrificio delante de Dios. Bueno, pues las vestiduras debían ser apropiadas para ese fin. O sea, el sacerdote no podía venir vestido de cualquier manera, así, como con la ropa sucia, y no. Tenía que dignificar la profesión que ejercía. Dentro de ese sacerdocio religioso que antes os decía, como sabéis, dentro de algunas religiones se trata de conservar una forma en las vestiduras. O sea, un sacerdote, para oficiar en la misa, en el culto, no se pone la ropa que le parece, sino que hay una ropa oficial. De alguna forma, repito, siguen emulando lo que ahí dice en el Antiguo Testamento. Entonces el sacerdote lleva unas vestiduras sacerdotales, e incluso depende de la liturgia que están haciendo, se ponen unas u otras distintas. Y también los diferentes grados de sacerdocio. No viste igual un sacerdote que un obispo, un cardenal o el papa. El papa, si habéis visto, normalmente sus vestiduras así oficiales son blancas. Usa un traje de color blanco. Entonces, todo eso ahora en el Nuevo Testamento ya no sigue esa forma. En el Antiguo Testamento sí, hay una norma para las vestiduras. Ahora en el Nuevo Testamento, todos nosotros que ejercemos como sacerdotes, ya no se nos manda que vistamos de una forma determinada. A veces, según las modas y las tradiciones y el momento histórico, se puede vestir de una forma o de otra. Por ejemplo, en la Iglesia evangélica, pues ha estado durante muchos años, digo ha estado, porque quizás en estos últimos años se ha perdido ya un poco esa moda, pero ha habido una época más marcada en la que el pastor o el predicador solía utilizar traje, corbata, traje, o sea, se vestía más o menos de una forma determinada, por lo menos para predicar y ejercer en el culto. Últimamente, como os he dicho, esa moda parece que se ha pasado un poco de moda, no del todo, porque en una gran mayoría de países el traje
sigue siendo como una especie de vestidura más oficial, más formal. Yo, por ejemplo, si seguís las predicaciones de un domingo, pues de pronto veis que un domingo voy con camisa y no voy con corbata. Y otros domingos pues me puedo poner americana, corbata o traje y voy vestido más formal. Y es porque voy variando. Como no hay nada establecido, no es que tiene que ser una norma, pues uno se adapta. Incluso cuando me invitan a ir a predicar a otra iglesia, pues yo suelo preguntar si no es una iglesia que conozco. Si conozco ya sé, ¿no? Pero si no conozco, pues la primera vez que me invitan y voy, pues pregunto, ¿tenéis costumbre de que lleve corbata y traje o solamente una camisa o cómo? Y entonces cada iglesia tiene sus costumbres. Hay iglesias que dicen, no, no, como tú quieras, en esta iglesia no hay. Otras iglesias dicen, sí, por favor, tienes que venir con traje, corbata, ¿no? Entonces tú te adaptas porque la vestidura no hace al predicador, no hace al sacerdote. Hay un refrán popular que dice que el hábito no hace al monje. O sea, a lo mejor te visten muy elegantemente y en realidad tu vida espiritual no está a la altura o tu testimonio no está a la altura. Entonces lo más importante no es la vestidura, pero sí que en cualquier caso, sea que vistes de una forma o de otra, tus vestiduras tienen que dignificar la profesión. No se nos exige, como ahora vamos a leer, las vestiduras tienen que ser así, y ahí se da todas las indicaciones, así como se han dado las indicaciones para cómo tenía que ser el tabernáculo o el templo, también se dan todas las indicaciones de cómo tenían que vestir los sacerdotes. No se nos dice en el Nuevo Testamento el pastor o el predicador o el que lidera o el tiene que vestir así, 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 así. No se nos dice una forma específica, pero sí que se entiende, por lo que la Biblia nos enseña, que tiene que ser digno, tiene que reflejar santidad. Entonces quiere decir que tienes que tener un buen gusto para vestirte adecuadamente si vas a ejercer un ministerio, si vas a predicar o, por ejemplo, yo los hermanos que predican en la iglesia pues no les exijo que se vistan de una forma determinada, pero si un hermano un día viene a predicar con camiseta tirantes, pantalón corto ahí y unas chanclas como si viniera a la playa, pues evidentemente le voy a decir, hombre hermano, no es la vestimenta como más apropiada para ocupar el púlpito y presentar a toda la iglesia la palabra de Dios. Tienes que tener una coherencia en cuanto a tu forma de vestir. De hecho, en el día a día y en la vida todos los creyentes tienen que tener ese sentido común de vestir de una forma correcta. La Biblia lo llama eso vestir decentemente. Ese concepto puede haberse quedado un poco obsoleto en estos días porque era un lenguaje que se utilizaba más en esos contextos religiosos en los que se exigía, ¿no?, que las mujeres llevasen unos vestidos de una forma. Entonces, dentro de la iglesia siempre existen esas polémicas en cuanto a la forma de vestir. Entonces, no hay nada escrito, viste como quieras, pero de una forma correcta. Creo que esa sería la palabra más adecuada. De una forma correcta. Porque tú sabes que hay modas que de alguna forma también identifican tribus urbanas, a maneras de vivir y de pensar. Hay formatos de personas que se identifican con un movimiento racial, social, urbano, etcétera, y entonces utilizan unas formas de vestir que te identifican con ese movimiento. Entonces un cristiano se tendría que desmarcar de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú perteneces al reino de Dios, no a tribus urbanas y a movimientos humanos que en muchos casos tienen fondos oscuros y fondos que para nada armonizan con lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero aparte de eso, pues viste de una forma correcta. Pablo en el Nuevo Testamento da instrucciones a las hermanas para que, dice, y no uséis de peinados ostentosos y de ropas así como muy estrafalarias y tal. ¿Por qué tiene que enseñar eso Pablo? No es porque se están imponiendo normas a la forma de vestir de las mujeres en la iglesia, sino por situaciones específicas que ocurrían en algunas iglesias. La iglesia se encontró con un problema y fue la liberación de la mujer. Y eso es un problema, en ese sentido sí, porque ¿saben lo que ocurre? Que hay una cosa que se llama efecto péndulo. Hasta ese momento, en la sociedad judía, las mujeres estaban totalmente
coaccionadas, cohibidas, el machismo imperaba y la mujer no tenía ningún derecho. Entonces las mujeres cuando venían a reunirse al templo, ya saben, ni podían estar donde los hombres eran privilegiados, las mujeres tenían su propio atrio. La mujer no podía enseñar a los hombres, la mujer no podía hablarle a los hombres en público, a su marido en público no podía, la mujer estaba discriminada, ¿vale? Entonces llegamos a la iglesia y esto cambia pero radicalmente. En la iglesia hay ahora una enseñanza nueva. Pablo en Galatas lo dice, mira, ya no hay esclavos ni libres, judíos ni gentiles, o griegos, judíos y griegos, hombres ni mujeres, todos somos uno en Cristo, todos somos iguales. Y ahora en el Nuevo Testamento se ve a la mujer que se le da derecho de enseñar, de presidir, de profetizar, de evangelizar, de ponerse más a la igual con el hombre. ¿Y qué pasó? Pues que algunas mujeres se fueron al otro extremo. O sea, porque ahora tenemos ese derecho, pues sí o sí, ahora las mujeres todas tienen que hacer esto y todas quieren... No, no todas van a ser llamadas a predicar o a enseñar, no todas... Es más, Pablo tiene que decirle a una iglesia, y no permito que la mujer enseñe a los hombres. ¿Por qué? Porque algunas mujeres en esa iglesia pretendían enseñar aún siendo en muchos casos analfabetas, no habían podido estudiar, porque en su sociedad no se les permitió. Pero como que ahora podemos, pues sí o sí a la fuerza tenemos que enseñar. No, no, no se trata de eso. Aquí la iglesia no es un lugar para reivindicar derechos. En la iglesia estamos para ser usados por Dios y Dios puede usar tanto a unos como a otros, pero es Dios quien decide y en base a su soberanía, no por sexo, sino por lo que Dios ve en el corazón de las personas. ¿Se entiende eso? O sea, no hay discriminación racial en la Biblia, ni sexual por sexos, no hay discriminación de ningún tipo. Simplemente Dios ve el corazón de unos y de otros y Él escoge a unos u a otros. Y según en qué momentos históricos, pues Dios también en su voluntad permisiva a veces se tenía que adaptar a la incredulidad de los hombres y a los problemas que los hombres también se creaban y creaban dentro del pueblo. Entonces, en esa libertad cristiana, que ya no era libertad, era libertinaje, las hermanas se iban al otro extremo y venían a la iglesia ahí con unos peinados y unas pinturas y unas ropas minúsculas y, wow, y todo era... Y claro, no era un problema de que si es un hombre o una mujer quien viste así, si un hombre llega ahí también vistiendo extremadamente, también se le va a corregir. Hombre, ¿te diste cuenta que todos te miran, algunos se ríen de ti? Otros se escandalizan, otros... O sea, en todo lo que tú haces, vestido, forma de hablar, de comportarte, tienes que tener un testimonio porque representas a Cristo. Entonces, aunque somos libres en Cristo, no cualquier fórmula vale, sino que hay que tener sentido común, hay que tener un criterio a la hora y que nuestra forma de hablar, de comportarnos, de vestir, de todo sea una forma correcta. Y en base a eso, pues también como te estaba diciendo, si tú vas a representar al Señor como portavoz predicando, presidiendo en un acto, hombre, ponte un poco elegante. No estoy diciendo que te vayas a extremos, sí, me voy a comprar un traje de 6.000 euros y no sé qué, no. Simplemente dale honra a lo que vas a hacer. Por ejemplo, yo a veces os pongo un ejemplo. Mira, un equipo de fútbol. Aquí en España se juega un torneo de fútbol oficial que se llama la Copa del Rey y en el caso de las mujeres la Copa de la Reina. Entonces cuando tú ves a los jugadores de fútbol, normalmente estamos habituados a verlos por televisión, ¿no? Y vemos que van a los entrenamientos y suelen ir vestidos así con ropa de calle normal, muchos van con chándal y los vemos en el campo con el chándal o con la equipación oficial, se ponen pantalón corto, camiseta y tal, ¿no? Pero el equipo que gana la Copa del Rey va al Palacio Real donde está el rey a recibir en un acto oficial la copa de manos del rey, en este caso del rey de España. Entonces ahí llegan los jugadores. Ninguno va en chándal, todos van con traje y corbata, porque es un acto oficial. En el día a día visten de una manera y cada uno como le parece, pero esto es un acto oficial. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen de etiqueta, se ponen con un vestido oficial, formal.
En la iglesia a lo mejor no se exige una etiqueta, pero sí yo siempre voy a decir y voy a seguir insistiendo que, que le des honra al hecho de venir a reunirte en el nombre del Señor. El domingo es un día especial. Ya no es solamente el que predica, todos los hermanos que vienen al culto vienen a presentarse ante Dios. Yo siempre digo, el tener cuidado en esos detalles de la vestidura siempre es una demostración de que te importa. Te invitan a una boda. ¿Y cómo vas? ¿Vestido de cualquier manera? Como antes decía ahí, con chancla y bermudas de estas de ir a la playa, shorts o camiseta y... No, te pones elegante. Te invitan a fiestas o actos especiales y te pones elegante. Cada culto de domingo es un día, un acto especial, porque venimos a presentarnos delante de Dios, a traer nuestras ofrendas. Repito, no estoy diciendo que te tengas que comprar ropa cara, que tengas que invertir en cosas, no, simplemente que le des honra al hecho de decir, vamos a reunirnos los hermanos, o sea, haz de ese momento un momento especial. Haz de ese acto un acto especial. No te vistas de una forma deshonrosa, sino de una forma adecuada en cada circunstancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Al menos eso es lo que la Biblia nos dice. No hay un patrón, repito, en el Nuevo Testamento para decir el hombre tiene que vestir así, 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 porque de hecho las costumbres en cuanto a la vestimenta cambian con el paso del tiempo. Los hombres en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se vestían como nos vestimos los hombres hoy en día. De ahí que hay que ser sabios. Porque, por ejemplo, yo sé que hay iglesias que a las mujeres se les exige que vistan con falda. Hay muchas iglesias, ¿eh? Que si una mujer, sobre todo si tiene que subir al altar para ministrar en alguna cosa, hay iglesias que no les permiten que suban con pantalón. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque dicen que es ropa de hombre. Y la Biblia dice en un lugar que no permito que la mujer use ropa de varón. Pero tienes que ser sabio al leer eso en las escrituras. Porque, mira, para empezar, cuando la Biblia escribió eso, los hombres no solían usar pantalones, solían usar túnicas. Entonces, ¿de dónde sale que el pantalón es ropa de hombre? El pantalón que lleva la hermana el domingo al culto es un pantalón que fabricó un diseñador pensando en que fuesen pantalones de mujer. Yo uso pantalones de hombre. No me pongo pantalones de mujer porque los hay. Si tú te vas a la tienda a comprar, te puedes comprar unos pantalones de mujer, pero han sido diseñados y fueron fabricados pensando en la estética que luce una mujer, no la que luce un hombre. La ropa se fabrica pensando en los sexos. Hoy en día ya se habla de que no tiene que haber sexos y que hay que eliminar esos conceptos, pero la verdad es que no se pueden eliminar porque están en la propia vida y en la propia naturaleza y en la propia forma, o sea, es que no se puede. Entonces la constitución física de un hombre no es la misma que la de una mujer y por lo tanto la ropa es distinta para unos que para otros. Las formas del cuerpo de una mujer y las de un hombre no son iguales. Entonces, no dejes, como decía el apóstol Pablo, que te juzguen en cuanto a comida, bebida, días de fiesta o vestiduras. No dejes que te juzguen en eso, porque no tiene sentido decir una mujer no puede subir al púlpito si va con pantalón. No, sería el mismo caso que decíamos antes. Da igual que sea una mujer o un hombre. No puede subir al púlpito si va mal vestido, si va vestido dando vergüenza, sucio. ¿Te imaginas subir al púlpito con una camiseta llena de manchas? Da igual que sea una camiseta carísima y que sea... No puedes. O sea, tienes que dignificar lo que vas a hacer, seas hombre, seas mujer. En todo caso, si tuviésemos que ceñirnos a lo que dice ahí, pues los hombres no tendrían que ir con pantalones, tendríamos que ir todos con esa especie de túnicas que se llevaban en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la primera iglesia. Pero las modas cambian, las costumbres cambian y nos adaptamos. Si tú te vas a un país tipo Irán, Irak, algún país así, pues si tú vas a ese país todos te van a ver de seguida, se van a dar cuenta que eres occidental,
¿Por qué? Porque no vistes según la moda tradicional de ese país. En esos países siguen yendo todos con sus túnicas. Marruecos, países así, siguen manteniendo esas costumbres cuando los hombres van a la mezquita. Aquí en Cataluña, en mi ciudad, en España, aquí en mi ciudad hay muchos marroquíes, muchos musulmanes. Entonces ellos tienen, su mezquita está a las afueras del pueblo. Ellos tienen unas reuniones específicas. Hay algunas muy marcadas que van todos. Entonces cuando hay una reunión especial tú lo sabes, porque si pasas por ahí cerca vas a ver que muchos hombres, todos van tomando la misma dirección y todos van vestidos con sus túnicas. Llevan tienen nombres, todo eso, creo que son chilapas, creo que se llaman así, no sé si lo pronuncio bien. Y entonces pues todos van vestidos de esa forma. En cambio, en el día a día, cuando van a trabajar, eso visten como un occidental, se dice así, ¿no? El hecho de vestirse de una forma u otra indica quién eres, la importancia que le das a lo que vas a hacer, lo que representa todo eso. Entonces Dios le dijo así a Aarón, a Moisés, que le dijese a Aarón su hermano y a sus hijos, que las vestiduras tenían que ser especiales. Las vestiduras sacerdotales son hechas para honra y hermosura, porque hay algo glorioso y hermoso en este acto. Tiene que ser apropiado el vestido con la liturgia que se va a hacer. ¿Por qué antes hemos mencionado que dentro del sacerdocio del catolicismo romano, los sacerdotes, ¿por qué suelen, aunque quizás ha cambiado un poco, pero durante siglos, y todavía hoy en día, ¿por qué el traje es negro? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Todos los sacerdotes siempre han vestido, los católicos romanos, de negro, túnica negra, totalmente negra. Lo único blanco que llevaban era una cosita aquí en el cuello. El alzacuellos aquí era de color blanco. ¿Por qué? Bueno, en algún momento se aplicó un principio para esas vestiduras. Hubo un momento en la historia de la Iglesia que se dijo que el color de esas vestiduras representaba algo así como el luto. El luto era cuando alguien muere, para demostrar luto por esa persona que ha muerto, pues se ponen vestiduras negras. Bueno, pues el sacerdote vestía de negro para representar el luto, la aflicción, el pecado, la desolación, la muerte, pero lejos está de que eso represente al cristianismo. En la Iglesia se adoptaron costumbres, y una de ellas fue el tipo de vestiduras de los sacerdotes, que fueron un completo error, como también prohibir que se casen, el celibato, ¿no? Y todas estas cosas. Errores catastróficos, porque la Biblia no enseña eso, al contrario, todo lo contrario. El luto por quién, por Cristo que murió, pero Cristo no está muerto, resucitó. Hay por ahí un vídeo que anda estos días por YouTube y por Facebook, en Facebook lo vi yo, de una parte de una entrevista que le estaban haciendo al Papa, le estaban hablando con él y le preguntaron que por qué murió Jesucristo. Y es sorprendente que el Papa no sabe por qué murió Jesucristo. O sea, el Papa Francisco, le preguntan ¿por qué murió Jesucristo? ¿Por qué murió en una cruz? Y se queda ahí así el Papa y dice, no sé por qué murió en una cruz. Dice, no sé por qué Dios el Padre entregó a Jesucristo a morir en una cruz por todos nosotros. Son esos misterios que le pertenecen a Dios. ¿Misterios? ¿Qué misterios? O sea, ¿en serio el Papa de Roma no puede responder por qué Cristo murió en la cruz? O sea, la respuesta es clarísima en las Escrituras y amplia. Jesucristo murió en la cruz para pagar por el pecado de nosotros. La paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos murieron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, fue para hacerse Él mismo pecado por nosotros. Él no cometió pecado, pero por nosotros se hizo pecado, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, es sorprendente, ¿no? Pero bueno, en cierta medida, pues no me sorprende. O sea, se entiende que eso es así. Entonces, las vestiduras sacerdotales, como vamos a leer ahora, para nada eran tristes, tétricas, que hablaban de desolación, de muerte, de aflicción. No, las cosas en Dios tienen vida, tienen alegría, tienen, porque todo lo que Dios nos ofrece es distinto a la muerte, la desolación, el pecado y todo lo demás que hay en este mundo. Así que vamos a ir leyendo un poquito, a ver cómo eran estas vestiduras, versículo 3 y 4. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Dios prometió un don especial por parte del Espíritu Santo dado a los artesanos. O sea, ahí se dice, busca artesanos para que construyan, para que fabriquen, mejor dicho, estas vestiduras. Y Dios es quien les va a dar sabiduría. Yo he llenado de espíritu de sabiduría. O sea, el hecho de confeccionar estas vestiduras ya muestra de que no pueden ser cualquier cosa, van a ser algo especial. Hasta la forma de ser fabricadas, no cualquiera, de qué manera, no, artesanos. Y Dios les va a dar la capacidad por el Espíritu Santo de fabricar esas vestiduras. Cualquier cosa que se hace para gloria de Dios, sea un servicio práctico, manual, requiere siempre la guía del Espíritu Santo. Tú y yo servimos al Señor en esta época de la Iglesia. Confiamos, yo confío, que todo lo que hacemos para el Señor estamos en las manos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo nos guía. Si te das cuenta, siempre que empezamos a dar el estudio, nos detenemos un par de minutitos para decirle: Señor, guíanos en este estudio, gracias por darnos la oportunidad, y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe para dar el estudio. Cristo dijo: Él os enseñará toda la verdad, Él os guiará toda la verdad, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, confiamos que tenemos la dirección del Espíritu Santo. Los hebreos, cuando estaban en Egipto y eran esclavos, sin duda aprendieron diferentes tipos de trabajar con las manos, diferentes tipos de artesanías. Los egipcios eran un pueblo muy artesano y trabajaban los metales, el hilado, el tejer, el bordado. Así que muchas de estas cosas algunos hebreos las debieron aprender en Egipto y después pues fueron especializándose en esas tareas. Y el propósito de todo esto, de que se hagan estas vestiduras y todo, y escoger a esta familia, ahí lo dice: para que sean mis sacerdotes. Este mandamiento se repite 3 veces en estos primeros 4 versículos que estamos leyendo. Para que sean mis sacerdotes. Bajo este antiguo pacto, en el nuevo pacto hemos dicho es distinto, en este antiguo pacto, estos llamados al ministerio sacerdotal se convertían en sacerdotes de Dios, eran suyos, eran santos de su propiedad. Las vestiduras que harán son estas, y ahí se describe las partes de la vestidura. Y del versículo, ahora fíjate el detalle, del versículo 5 hasta el 14 se describe cómo tenía que ser el efod. O sea que no era simple, tenía su complejidad. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. ¿Qué era el efod? Pues era esencialmente una pieza de ornamentación, de adorno. Era algo así como una especie de delantal. O sea, no buscaba una funcionalidad de abrigarte, ¿no? de cubrir tu cuerpo. No, era un objeto de decoración, de ornamentación. El efod, como una especie, ya te digo, como una especie de delantal. Se tenía que hacer de lino, y sobre eso se iba a poner todas estas otras cosas. El lino
era la vestidura de los nobles. Y los sacerdotes en Egipto vestían de lino. Entonces, ¿por qué el lino? Porque el lino era un tejido muy fresco y muy limpio. Entonces eso se aplica al sacerdocio ahora aquí para Dios. Es muy práctico y también representa algo. Entonces ahí se dice cómo tenía que ser todo esto. Tenía que tener, fíjate, qué complejidad para ese delantal. Oro, azul, púrpura, carmesí, de lino, o sea, algo es muy especial. Se dan ahí muchas instrucciones. Ahí en el versículo 12 en adelante se va diciendo cómo tenía que ser. Ahí se dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. O sea, en las vestiduras había una parte que eran las hombreras, y ahí se pulían piedras preciosas en cada hombrera, y ahí se ponía, se escribía en una hombrera el nombre de 6 tribus y en la otra hombrera el nombre de otras 6 tribus. Entonces el sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus siempre sobre sus hombros delante de Jehová. Todo eso tenía ese significado, tenía un significado. Aarón llevaba los nombres de Israel ante Dios siempre que él entraba al tabernáculo, que él entraba al lugar santo o al lugar santísimo una vez al año. Y de una forma él mismo se estaba identificando con el pueblo. Este primer ministerio sacerdotal es hacia Dios mismo, pero el sacerdote también está constantemente conectado con el pueblo. Él sirve delante de Dios, pero lo que está haciendo es ser un mediador entre el pueblo y Dios. Y eso de llevarlo en los hombros es esa representación, lo llevaba sobre sus hombros. Los hombros son el lugar de trabajo. Cuando alguien dice, no hay expresiones que dicen, y cárgatelo al hombro, hombre, y están hablando de esa idea de trabajo. Esa sería la idea, ¿no? Y en el ministerio del sacerdote hacia el Señor, pues el sacerdote trabaja para el pueblo, en favor del pueblo y delante de Dios. Después del versículo 15 hasta el 30, ahora se van a dar las instrucciones para cómo tenía que ser el pectoral. Así harás asimismo el pectoral del juicio, dice ahí. El pectoral también estaba hecho con oro, azul, púrpura y carmesí. Y estaba de alguna forma unido al efod con cadenas de oro. Esto explica el por qué la prenda se pudo llamar el pectoral del juicio. Cuando dice el pectoral del juicio, ¿por qué? Porque contenía las 2 piedras proféticas, por medio de los cuales el juicio de Dios se puede dar a conocer. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, dice ahí el texto. En el pectoral había 4 hileras de 3 piedras preciosas, y cada piedra tenía el nombre de una de las 12 tribus de Israel. En cada piedra había el nombre de una tribu escrita, por lo tanto 12 piedras en total. Al usar el pectoral, el sumo sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. ¿Notas? Sobre los hombros, trabajo, sobre el corazón, el amor de Dios. No era suficiente que el sumo sacerdote trabajara por el pueblo, sobre los hombros, las piedras con los nombres. Él también debía mostrar ese amor de Dios por el pueblo y su propio amor, el amor del sacerdote por el pueblo, por eso los llevaba sobre el corazón. No era suficiente para un sacerdote el tener un corazón para Dios. Él también debe tener un corazón por el pueblo. Estamos estudiando en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan especialmente, que el creyente, si dice que ama a Dios, tiene que demostrarlo amando a sus hermanos. Nadie puede decir yo amo a Dios y aborrecer a los hermanos, no puede, porque si no, no ama a Dios, es un mentiroso. Y esto no es nuevo, en el Antiguo Testamento esto también estaba reflejado. El sacerdote debía demostrar el amor por el pueblo, así como demostraba el amor por Dios. Dice ahí entre las piedras, se menciona una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo. Esto indica una lista de 12 piedras preciosas puestas en el pectoral de este sumo sacerdote.
No podemos saber exactamente cuáles eran todas estas piedras preciosas, pero podemos llegar a unas conclusiones que tenemos apoyándonos en otros textos de la Escritura. En Apocalipsis, por ejemplo, se menciona en relación con la Nueva Jerusalén, se mencionan piedras preciosas. Dice, y con la visión del trono de Dios, que aún no hemos llegado en Apocalipsis, está pensando, es en el seminario cuando hablamos de otras cosas. Dice allí en Apocalipsis 21, 19 al 20, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso y el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Entonces ahí se describen los cimientos de las murallas de la Nueva Jerusalén con 12 piedras preciosas. Si te das cuenta, coincide con las 12 piedras preciosas que debía llevar el sumo sacerdote en el pectoral. Cada una de esas piedras representaban algo, sobre todo pues la pureza, la majestad, algunas tenían significados más especiales. Pero también dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. ¿Qué es eso? 3 veces en este pasaje que os he citado, en el pectoral es llamado el pectoral del juicio, debido a que sujetaba estas dos cosas, el Urim y el Tumim. ¿Qué era esto? Eran herramientas para discernir la voluntad de Dios. El uso de las herramientas para discernir del Urim y el Tumim es descrita en pocas ocasiones. No sabemos demasiado de ello. Se menciona en Números 27-21, en primer libro de Samuel 28-6, por ejemplo, ahí dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O en Esdras 2.63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Y su uso está implicado en algunos pasajes. Dice, por ejemplo, Jueces 1.1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? No se menciona Urim y Tumim, pero está implícito en el texto de que consultaban a Dios de esta forma. ¿Y todo eso qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo era? Repito, no sabemos todo, pero sabemos, por ejemplo, que Urim y Tumim significan luces y perfecciones. No estamos seguros ni de cómo eran, qué formas tenían, ni cómo eran usados. La mejor suposición era de que eran 2 piedras y que cada piedra indicaba un sí y un no. Entonces, cuando preguntaban a Dios, según el Urim o el Tumim, podía ser sí o podía ser no. El sumo sacerdote le haría a Dios una pregunta. Buscaría en su pectoral y sacaría Urim o Tumim, sí o no. Esa es la idea más cercana que podemos hacernos a cómo debía funcionar eso, porque no tenemos todos los datos, no habla demasiado la Biblia de eso, y en la historia eso tampoco quedó bien registrado. Algunos maestros bíblicos han sugerido que Urim y Tumim eran diamantes y destellaban brillantemente de una forma que indicaba sí o indicaba no, y eso eran las respuestas de Dios. Otros consideran que Urim y Tumim no eran diamantes, eran herramientas toscas de discernimiento. Bueno, en cualquier caso, no sé si esto era mejor que algunas herramientas que los cristianos utilizan hoy en día, porque dentro de la iglesia hoy en día hay muchas supersticiones. A algunos esto les puede resultar extraño y usaban eso para que Dios les respondiese. En cada momento, en cada contexto, la Biblia no estaba completa, no tenían el Espíritu Santo todos los creyentes en esa época, etcétera, etcétera. Las cosas eran muy distintas.
se trataba de demostrar algo. A través del Urim y el Tumim tenían que acostumbrarse a no confiar en sus sentimientos ni sus propios discernimientos, sino venir a consultarle a Dios cuál era su voluntad. O sea, Señor, ¿tú qué nos estás diciendo? Miguel, el Urim sería el sí, el Tumim sería el no. Esa es la idea, ¿eh? Ya os digo que no estamos al 100% seguros de todo lo que os estoy diciendo. Son las deducciones que una gran mayoría de maestros han llevado a cabo, ¿verdad? La clave de la efectividad del Urim y el Tumim era que la palabra de Dios las daba. O sea, no lo decidieron ellos. Vamos a echarlo a suertes. Es Dios quien le dice, hacedlo así. Es como lo de la serpiente de bronce. Si miráis a la serpiente de bronce, sanaréis. La serpiente no sanaba. El Urim y el Tumim no tenían ningún poder especial en sí mismo. Pero ellos estaban haciendo lo que Dios había dicho que hiciesen. Entonces es a través de eso. Por eso digo, a algunos les puede resultar extraño, esto suena a superstición. No, porque Dios está detrás. Y Dios dijo, hacedlo de esta manera. Entonces no eran dos piedras mágicas. Era Dios reflejando su voluntad en un ritual específico que él había dicho que debían de hacerlo así. Así que aquí la importancia no estaba en estas piedras, sino en que Dios mostraba su voluntad de una forma u otra a través de esta práctica. Ya está, no tiene más complicación que eso, ni nos vamos a meter en buscar deducciones y rebuscar por ahí cosas que la Biblia no nos dice. ¿De acuerdo? Pues mira, tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora. Así que por hoy ya nos despedimos como tiempo de este estudio bíblico y si Dios quiere mañana sábado 9 de la noche volvemos a reunirnos y seguimos estudiando juntos de la palabra. Un abrazo mis queridos, que Dios os bendiga y si Dios quiere mañana nos vemos otra vez. Hasta mañana.